aquí dice, pero Jehosafat no quitó, aquí dice, con todo, los lugares altos no fueron quitados, los Misbeat no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en ellos. Cuando el Mizcán fue creado con el propósito de unificar a Israel, entonces Hasatán inmediatamente creó algo que se llama el Misbeat, un altar. Aunque fue, el Misbeat también es utilizado para levantar una ofrenda a nuestro Abacadosh, pero Hasatán usurpa el propósito con el cual fue creado el Misbeat y ahora lo utiliza para él. Y aquí dice que el rey Jehosafat, aunque hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, no derribó esos Misbeat, no derribó esos altares. ¿Qué implicaba los altares? Estaba el templo, pero los altares estaban rodeando a Jerusalén. Y cuando la persona venía, ya esos altares tenían un sacerdote, un Cohen, que no estaba en la línea ni en la cobertura del templo, como Yahweh había establecido, sino que eran sacerdotes nombrados desde el mismo pueblo, y cada altar, cada misbeat, era dedicado a una deidad pagana. Entonces, cuando el pueblo iba a ir a Jerusalén, iba con su corderito arrepentido por su error, e iba a encontrarse allá con el Cohen y a tener una señal de arrepentimiento. Antes de entrar a Jerusalén, se encontraba con varios altares, varios misbeat. Entonces, había una oferta, porque todo mundo, cuando vemos varias congregaciones, todas las congregaciones prometen lo mismo. Aquí sí hay sana doctrina, aquí le aseguramos que hay salvación, y todas muestran la parte más hermosa. Y cada altar, mi hermano, y cada sacerdote de ese altar promovían lo mejor de su Dios, lo mejor de su Elohim. Entonces, cuando alguien venía con su corderito para llevarlo al templo, era primero retenido, digámoslo así, por uno de esos sacerdotes en uno de esos misbeat. Entonces le empezaba a decir, no hay necesidad de que vayas al templo. Ahora tienes aquí un altar y podemos elevar incienso, podemos sacrificar aquí y no hay necesidad de que vayas a Jerusalén. Es más, aquí nosotros si no vamos a confrontarte tan duro, aquí nosotros no vamos a ser tan cruel contigo, aquí nosotros sí vamos más a comprenderte, vamos a comprender tu problema, te entendemos qué es lo que pasa, entendemos por qué caíste en adulterio, pobrecito, antes se había aguantado, venga yo lo consuelo, y antes le estaban promoviendo, en lugar de cortar con el error, entonces los altares lo que hacían era promover más la perversidad. Entonces el pueblo, cuando veía que un sacerdote lo recibía y que había un altar y que eso lo sacrificaban, él decía, pues a que voy donde el Cohen, a que me exhorte, mejor me quedo aquí, que igual me reciben el cordero, igual presento una ofrenda y además aquí sí, al menos me entienden, allá me critican. Entonces tomaban el corderito, el animalito y lo sacrificaban. Entonces eso se formaba una fiesta importante, pero se empezó a debilitar el templo, porque todos aquellos que venían con una ofrenda al templo, con una actitud de volverse a Yahweh, ahora eran retenidos. Entonces, ¿quién entraba al templo? Ya nadie, porque todos esos altares estaban acaparando a esos hombres y mujeres que venían al templo. Cuando el templo empezó a no recibir a todas esas personas, por consiguiente, todos esos Kohanim que estaban al servicio de Yahweh empezaron a decir, aquí ya no hay nada que hacer. Y habían familias que dependían. Aquí dice que el Mizcán más o menos tenían 2.300 familias que servían.